Mi nombre es Andrés Villarreal y hoy les vamos a presentar el volcán Paricutín. Mis compañeros de equipo son Iker Trujillo, Ángel Tiburcio, Andrés Estrada y Mauricio Medina. Muy bien. El propósito del proyecto. El propósito original de este proyecto es, mediante el uso de lo aprendido en nuestra clase, en este bloque, involucrando MATLAB, matemáticas y física, se realizarán unas simulaciones que pudieran calcular la trayectoria de las partículas expulsadas de un volcán durante su explosión. Este, Mediante estas simulaciones se pudo crear un mapa de peligro que representa en qué tanto peligro estás dependiendo de qué tan cerca del volcán. Un poquito de la historia del volcán. Se creó muy rápido. Empezó como una pequeña grieta en el suelo y ya pasando un mes apenas ya había crecido esta grieta a ser una pequeña colina de 355 metros. Hizo pequeñas erupciones durante toda su vida, siendo que durante las primeras tuvo un daño de alrededor de 6 kilómetros suyo, incluyendo lava, ceniza y proyectiles. Y en 1953 fue su última gran explosión. A este punto, el daño que había causado en el área era alrededor de 300 kilómetros cuadrados. Eso, otra vez, incluyendo lava, partículas y cenizas. Se quedaron sepultados unos pequeños pueblos por la lava. Y no hubo saldo de vidas, fue un saldo blanco, pero sí la ganadería resultó demasiado afectada por el hecho. Ahora, unos datos del volcán. Estos datos nos pueden venir bien para hacer los cálculos o simplemente porque son curiosos. El volcán es de tipo monogenético, lo que significa que solo va a ser una explosión fuerte durante toda su vida y después de eso se extingue. El volcán Paricutín se encuentra en la faja volcánica transmexicana, que es por ejemplo donde está el Popocatépetl. Abarca más o menos desde Mérida hasta Yucatán. Es todo el Ecuador de México. Este, este volcán fue el primer volcán y el único hasta la fecha en ser registrado toda su vida, desde su nacimiento hasta su muerte. Y la altura que llegó a alcanzar es de más de 400 metros, aproximadamente unos 428, y se creó en tan solo 2 meses. Llegó a esa altura máxima en tan solo 2 meses. Y está en Michoacán. Y ahora nuestro compañero Iker nos va a ayudar con los primeros modelos. Bueno, mi nombre es Iker Alonso Trujillo Bautista y pues yo les voy a estar hablando sobre los primeros modelos que hicimos después de haber realizado nuestros primeros pues acercamientos hacia la investigación sobre el volcán, en nuestro caso el volcán Paricutín, cómo funcionaba, las medidas que tenía más o menos, información sobre el mismo. Y bueno, ya después de esto y con un poco de conocimiento previo de la clase de física, pudimos crear las primeras gráficas en una simulación. Aquí las podemos ver en la parte inferior. Son bastante simples, la verdad es que, bueno, tenemos las trayectorias en 2D y las trayectorias ya en un plano tridimensional. Esto para acercarnos un poquito más a la realidad y bueno, usamos variables como la velocidad inicial, el ángulo de elevación, el ángulo azimutal. Usamos pues la altura total del volcán, desde donde iban a partir, ya que no parten desde el punto cero, desde eje X cero, sino que se parte desde más arriba, el tiempo transcurrido desde la erupción y cosas como la gravedad, que es lo que hace que después de que se elevara y llegara a su punto máximo en Y, pues bueno, baja debido a la gravedad, que aquí la tenemos, que es 9.81 metros por segundo al cuadrado. Y bueno, ya también tenemos un par de fórmulas, que son las fórmulas de cinemática, fórmulas de movimiento, velocidad inicial, velocidad final.
Y ya después de esto, haciéndolo un poquito más realista, un poquito más profesional, y para poder ver el volcán de mejor manera, no solo ver la trayectoria de las partículas, sino que darnos un mejor vistazo, o bueno, tener una base más sólida de cómo se vería el volcán. Modelamos este volcán en 3D del Paricutín. Y bueno, aquí pues es bastante simple, son esferas y hasta arriba tenemos una cúspide que, bueno, ya no termina en forma de pico, simplemente se corta y tiene una pequeña concavidad hacia abajo. Y bueno, esta ya pues nos sirvió para darnos una mejor idea de cómo se vería. Y ya si lo unimos con las trayectorias que ya hemos calculado, aquí podemos ver que aquí es donde acabaría el volcán y ya es a partir de donde salen pues sí, las partículas. Y bueno. Bueno, mi nombre es Mauricio Medina y yo voy a mostrar nuestros códigos. Eh, Primero vamos a analizar el código teórico. Para el código se utilizó la plataforma de MATLAB y aquí podemos ver las variables que se utilizaron para llevar a cabo la creación del código. Como el double, logical, string, struct, table, array, cell, if, else, elif y while. Todos y cada uno pues se usaron de la manera en la que se menciona. El double para posiciones, velocidades, tiempo, masa, básicamente pues las variables. El logical para la detección de impacto, el string para el nombre de la partícula, el struct para agrupar propiedades físicas, el table para contar datos de impacto, los vectores pues para las trayectorias y posiciones de las partículas que se iban saliendo del volcán, el cell pues para guardar las trayectorias, el if, el if para las condiciones y el while pues para que se integre el movimiento hasta que la partícula choque con el suelo. Aquí tenemos una imagen de la simulación de la trayectoria mediante el uso de MATLAB, aunado al uso de las fórmulas para calcular la altura de una singular partícula. Llegamos a la creación de esta representación del movimiento de una partícula, donde aquí pues es donde se expulsa la partícula del volcán desde su interior, llega a su punto máximo y consiguiente a eso baja en aceleración constante hasta el suelo, donde choca y su distancia es cero, bueno, su altura. Aquí tenemos la simulación de la trayectoria, pero en 3D. Seguimos trabajando con la misma partícula, el cual la fuerza del aire fue despreciable y tenía una velocidad inicial de 200 metros por segundo. Aquí se puede ver que va subiendo del cero va incrementando en el eje X y en el eje Y. Y en el eje Z no se alcanza a ver muy bien, pero pues básicamente creo que no se mueve en el eje Z, que solo es una trayectoria en el X y Y, recta, donde sale, se expulsa del volcán, llega a su punto máximo y cae hasta el suelo. Obviamente, pues aquí dice que la velocidad inicial es de 200 metros por segundo y la aceleración pues siempre es 9,81 ya que es la fuerza gravitacional. Eso es todo de mi parte, muchas gracias. Hola, mi nombre es Ángel Tiburcio y yo voy a presentar los resultados finales del volcán. Estas son las gráficas de las trayectorias que logramos graficar utilizando el programa de MATLAB. Esto por medio de los códigos que anteriormente vimos. Y bueno, en la imagen superior podemos ver en una vista 2D las múltiples corridas para simular que hay un volcán que empieza en una altura de aproximadamente 420 metros de altura, con velocidades de entre 100 metros por segundo hasta 700 metros por segundo, variando en el ángulo de elevación. Y en la imagen inferior podemos ver una simulación 3D en vez de bidimensional, tridimensional de estas mismas partículas, tratando de ahora simular utilizando el eje
bueno, técnicamente la profundidad, que en este caso sería el eje y la altura siendo el eje Z. Esta es la zona de riesgo. Esto es lo que logramos calcular aproximadamente con las simulaciones anteriores para nuestra zona de riesgo del volcán. Y bueno, lo que podemos observar en nuestra simulación y bueno, lo que se puede inferir es que es de un radio de aproximadamente 2.5 kilómetros el menor riesgo y pues el mayor riesgo está cerca de 800 metros de la boca del volcán. Y bueno, estas son las consideraciones y limitaciones que tuvimos del volcán. La posición inicial fue algo que consideramos a favor para utilizar, que son los 400 metros de altura. La velocidad inicial, la aceleración de caída, el tiempo y se despreciaron los factores de la masa, la resistencia del aire, energía cinética y potencial, aceleración de variables por las fuerzas y la forma, lo que esto causaría que puedan haber varianzas en la resistencia del aire y etcétera. Y tampoco tomamos en cuenta que la gravedad puede cambiar variando en la altura, ya que mientras más alto estás, este, pues digamos a nivel del mar o a nivel del suelo, pues puedes experimentar una menor gravedad. Y por último, cabe recalcar que este volcán, el volcán Paricutín, no expulsó piroclásticos al momento de su erupción. Estuvo 9 años en erupción y en ningún momento expulsó piroclastos. Y pues esto es un dato muy importante ya que esta zona de riesgo, aunque es aproximada, si llegara a erupcionar piroclastos, pues al final no es, o sea, no se acerca nada a la realidad, ya que pues el mismo volcán para empezar que ya no está activo, ya no puede reactivarse, de por sí nunca generó ningún tipo de piroclastos, todo fue cenizas y lava. Conclusiones finales. En este proyecto nos permitió explicar lo que aprendimos de física y matemáticas para poder entender de una forma más realista cómo se comportan las partículas que son expulsadas de un volcán. En nuestro caso fue el Paricutín. Usando MATLAB pudimos simular diferentes trayectorias y visualizar las posibles zonas de riesgo. Con estas simulaciones pudimos comprobar que las partículas, dependiendo de su velocidad y el ángulo del que salen, llegan a diferentes distancias, el área de mayor peligro siendo cerca de 5 kilómetros del cráter. Finalmente, el trabajo mostró que la modelación computacional como herramienta para prevención y planificación es muy importante. Recomendaciones. Para futuras simulaciones se pueden usar factores que no fueron utilizados en este proyecto, como la resistencia del aire, masa de las partículas, energía cinética y potencial, también la forma de las mismas partículas, y esos serían los que se podrían agregar. Que pues con esto se darían unos resultados más precisos y que se podría llegar a un mapa de riesgo más realista y que se puede usar de una mejor forma. También comparar las simulaciones con datos reales de erupciones para validar el modelo. En este caso sería con volcanes de similar tamaño al Paricutín para poder comparar. Y finalmente, pues continuar explorando el uso de herramientas computacionales, pues para estudiar fenómenos naturales. Y estos se pueden utilizar para pues, proteger a los civiles y una mejor toma de decisiones durante emergencias volcánicas. Eso sería todo. Muchas gracias.